La chica pobre se convirtió en esposa de un millonario, sin saber que todo era por venganza. ¿Qué pasó cuando descubrió la verdad? Suscríbete al canal y cuéntanos desde dónde estás viendo esta historia. El despertador resonó a las 5 de la mañana en el pequeño cuarto que Paloma Herrera compartía con su hermano menor, Mateo, de apenas 8 años. El sonido metálico se mezclaba con el ruido constante del tráfico en la colonia Doctores, uno de los barrios más humildes del centro de Ciudad de México. Paloma se incorporó lentamente, sintiendo el peso familiar de la responsabilidad sobre sus delgados hombros. «Mateo, despierta, mi amor», susurró mientras tocaba suavemente el hombro de su hermano. «Tienes que prepararte para la escuela». El niño se revolvió entre las sábanas gastadas, su uniforme escolar ya planchado y listo sobre la única silla del cuarto. Paloma había estado despierta hasta las 2 de la madrugada, cosiendo un agujero en los pantalones de Mateo y preparando su almuerzo con los pocos ingredientes que quedaban en el pequeño refrigerador. «¿Cómo está mamá hoy?», preguntó Mateo con esa sabiduría prematura que desarrollan los niños que crecen demasiado rápido. Paloma miró hacia la habitación contigua, donde su madre, Carmen, había pasado otra noche difícil. Los medicamentos para la diabetes eran caros y el mes pasado habían tenido que elegir entre las pastillas o la renta. «Está mejor, no te preocupes», mintió Paloma con una sonrisa que había perfeccionado durante los últimos 3 años, desde que se había convertido en el sostén de la familia. «Ahora apúrate, que la señora Vega me dijo que hoy tendría más trabajo para mí». Después de asegurarse de que Mateo desayunara sus quesadillas y saliera hacia la escuela, Paloma se dirigió a la habitación de su madre. Carmen Herrera, que una vez fue una mujer radiante, ahora parecía una sombra de sí misma. Sus ojos, sin embargo, conservaban la misma determinación que había transmitido a su hija. «Mija, no tienes que hacer esto sola», murmuró Carmen, tomando la mano de Paloma. «Quizás deberías buscar un trabajo en una oficina, algo mejor que limpiar casas». Paloma apretó la mano de su madre, sintiendo la delgadez de sus dedos. «Mamá, el trabajo de limpieza me da más dinero en menos tiempo. Además, la señora Vega me recomendó con otras familias adineradas. Vamos a salir adelante, te lo prometo». Antes de partir, Paloma se miró en el pequeño espejo agrietado del baño. A los 22 años, su belleza era innegable, a pesar de las ropas sencillas y las manos ásperas por el trabajo. Sus ojos café claro reflejaban una determinación férrea, heredada de generaciones de mujeres luchadoras. El camión que la llevaba a las colonias Polanco y Santa Fe estaba repleto de trabajadores domésticos, todos compartiendo el mismo destino diario: cruzar la ciudad para limpiar las casas de quienes habían nacido con privilegios que ellos nunca conocerían. Paloma miraba por la ventana sucia, observando cómo el paisaje cambiaba gradualmente de edificios deteriorados a casas lujosas con jardines perfectamente cuidados. Un día, se prometió a sí misma, como hacía cada mañana, un día las cosas van a cambiar. No sabía que ese día llegaría más pronto de lo que imaginaba, ni que vendría disfrazado de una venganza que había sido planeada años antes de que ella naciera. La mansión de los Vega en Polanco era un recordatorio constante de la brecha entre dos mundos. Paloma había trabajado allí durante 8 meses y cada día le parecía más grande y más fría. Esta mañana, mientras limpiaba los enormes ventanales del salón principal, no podía evitar preguntarse cómo sería vivir en un lugar donde una sola habitación era más grande que toda su casa. «Paloma, necesito que te quedes hasta más tarde hoy», anunció la señora Vega, una mujer de mediana edad cuyo rostro parecía haber sido esculpido por la amargura. «Tengo una cena importante esta noche y quiero que todo esté perfecto». «Por supuesto, señora Vega», respondió Paloma, calculando mentalmente si el dinero extra le alcanzaría para comprar los medicamentos de su madre. «¿Cuántos invitados serán?» 8 personas, empresarios importantes, incluyendo a Santiago Mendoza. «Seguramente has oído hablar de él». Paloma negó con la cabeza. En su mundo, los nombres de los millonarios no eran conocimiento común. «Es dueño de Mendoza Industries, una de las empresas más grandes del país. Muy joven, muy guapo y muy soltero», agregó la señora Vega con una sonrisa que no llegaba a sus ojos.
Lástima que esté tan por encima de nuestras posibilidades, ¿verdad? El comentario era típico de la señora Vega, quien parecía disfrutar recordándole a Paloma su lugar en la jerarquía social. Paloma simplemente asintió y continuó con su trabajo, acostumbrada a este tipo de comentarios. Esa tarde, mientras Paloma acomodaba las flores en el comedor, escuchó un automóvil llegar al garaje. Por el ruido del motor, sabía que era algo caro. Momentos después, la puerta principal se abrió y entró un hombre que le quitó el aliento. Santiago Mendoza tenía 28 años, pero poseía la seguridad de alguien que había conquistado el mundo antes de cumplir los 30. Su traje oscuro estaba perfectamente cortado, resaltando su físico atlético. Sus ojos negros parecían capaces de ver a través de las personas, y su sonrisa tenía esa calidad magnética que solo poseen quienes están acostumbrados a conseguir todo lo que desean. Paloma se encontró paralizada, sosteniendo un jarrón de cristal mientras él la observaba. Por un momento, el tiempo se detuvo en esa habitación llena de lujo, con dos personas de mundos completamente diferentes mirándose a los ojos. «Disculpe», dijo Santiago, acercándose con pasos seguros. «¿Podría traerme un vaso de agua?» El viaje fue largo. Su voz era profunda y cálida, con un acento que delataba educación privada y viajes internacionales. Paloma asintió, sin poder articular palabra, y se dirigió rápidamente a la cocina. Mientras servía el agua en un vaso de cristal, sus manos temblaban ligeramente. No entendía por qué este hombre la había afectado tanto. Había visto a muchos hombres ricos en las casas donde trabajaba, pero ninguno había logrado desarmarla de esta manera. Cuando regresó con el agua, Santiago seguía allí, pero ahora estudiaba una fotografía familiar en la repisa de la chimenea. «Gracias», dijo tomando el vaso y rozando deliberadamente los dedos de Paloma. «¿Cómo te llamas?» «Paloma, señor», respondió ella, sintiendo una corriente eléctrica donde sus manos se habían tocado. «Paloma», repitió él, como si estuviera saboreando el nombre. Un nombre hermoso para una mujer hermosa. El cumplido la tomó por sorpresa. Los hombres ricos generalmente la trataban como si fuera invisible, parte del mobiliario de las casas que limpiaba. «Gracias, señor», murmuró sin saber qué más decir. Santiago sonrió, pero había algo en sus ojos que Paloma no pudo descifrar, una intensidad que parecía esconder secretos. «Espero verte de nuevo, Paloma», dijo antes de dirigirse hacia donde los otros invitados comenzaban a llegar. Paloma se quedó allí, con el corazón acelerado, sin saber que acababa de encontrarse con el hombre que cambiaría su vida para siempre. Tampoco sabía que Santiago Mendoza había estado buscándola durante meses, no por amor, sino por una venganza que había estado planeando durante años. La cena de esa noche marcaría el comienzo de una historia que pondría a prueba los límites del amor, el perdón y la redención. Santiago Mendoza se dirigió a su oficina en el piso 35 de la Torre Mendoza en Santa Fe, pero su mente no estaba en los contratos que debía revisar esa mañana. Durante toda la cena en casa de los Vega, no había podido dejar de pensar en Paloma. Había algo en sus ojos que no había esperado, una pureza genuina que contrastaba dramáticamente con las mujeres de su círculo social. Su asistente personal, Roberto, entró con una carpeta llena de documentos. «Señor Mendoza, aquí está la información que me pidió sobre la familia Herrera», dijo Roberto, colocando la carpeta sobre el escritorio de caoba. Santiago abrió la carpeta con manos firmes, aunque por dentro sentía una extraña tensión. Ahí estaba todo: fotografías, documentos, historiales médicos, registros escolares. La vida de Paloma Herrera reducida a papeles oficiales. Carmen Herrera, 48 años, viuda desde hace 5 años, leyó en voz alta. Diabetes tipo 2, sin seguro médico adecuado. Mateo Herrera, 8 años, estudiante de 3er grado en la escuela primaria Benito Juárez. Y Paloma Herrera, 22 años, empleada doméstica, sin educación universitaria. Roberto se aclaró la garganta. «Señor, ¿puedo preguntarle por qué necesita esta información? Quiero decir, entiendo que son los Herrera que mencionó, pero...» Santiago cerró la carpeta bruscamente, sus ojos oscureciéndose con una intensidad que Roberto había aprendido a temer durante sus 3 años trabajando para él. «Los Herrera»,
comenzó Santiago levantándose para mirar por la ventana panorámica que mostraba toda la Ciudad de México. Eran dueños de una pequeña empresa de textiles hace 25 años, una empresa próspera, familiar, honesta. Se giró hacia Roberto, su expresión endureciéndose. Mi padre los destruyó. Eduardo Herrera, el padre de Paloma, había desarrollado una técnica innovadora para teñir telas. Mi padre fingió estar interesado en una sociedad, robó sus métodos y luego usó su influencia para arruinarlos económicamente. ¿Y qué pasó con Eduardo Herrera?, preguntó Roberto, aunque por la expresión de Santiago temía la respuesta. Se suicidó hace 5 años. No pudo soportar ver a su familia en la pobreza, saber que había perdido todo por confiar en las palabras de un Mendoza. Santiago regresó a su escritorio, tomando una fotografía de su padre que mantenía allí más por obligación que por cariño. Mi padre siempre decía que los negocios eran una guerra, que la compasión era debilidad. Ahora va a aprender lo que se siente perder algo importante. Roberto se sintió incómodo. Señor, ¿qué planea hacer exactamente? Voy a conquistar a Paloma Herrera. Me voy a casar con ella. La voy a convertir en una Mendoza y luego la voy a humillar públicamente antes de abandonarla. Santiago sonrió, pero no había calidez en esa sonrisa. Mi padre verá cómo su apellido se convierte en sinónimo de traición y crueldad. Será su propio método, usado contra él. Mientras hablaba, Santiago sintió una punzada extraña en el pecho al recordar los ojos de Paloma, pero la ignoró. La venganza que había estado planeando durante años finalmente estaba al alcance de sus manos. Durante las siguientes 2 semanas, Paloma comenzó a notar coincidencias extrañas. Cada vez que salía de casa temprano por la mañana para tomar el camión, había un hombre elegante comprando café en el pequeño puesto de la esquina. Cada vez que iba al mercado los sábados con su madre, lo veía examinando frutas en el puesto de al lado. La tercera vez que lo vio, en la farmacia donde compraba los medicamentos de su madre, finalmente se armó de valor para hablarle. «Disculpe, señor», dijo Paloma, acercándose con timidez. «¿Es usted Santiago Mendoza, el señor de la cena en casa de los Vega?» Santiago se giró fingiendo sorpresa. En realidad había estado siguiendo su rutina durante días, estudiando sus movimientos, aprendiendo sobre su vida cotidiana. «Paloma, qué casualidad encontrarte aquí», respondió con una sonrisa que había practicado frente al espejo. «¿Cómo estás?» «Bien, gracias», murmuró ella, sintiéndose extrañamente nerviosa. «¿Vive usted por aquí cerca?» «En realidad no», admitió Santiago, «pero tengo algunas propiedades en esta zona y me gusta conocer los barrios donde invierto». Era una mentira perfectamente creíble. «¿Y tú? Supongo que vives cerca». Paloma asintió, señalando vagamente hacia su casa. «A unas cuadras de aquí, con mi madre y mi hermano menor». Santiago notó la bolsa de medicamentos en las manos de Paloma y su expresión se suavizó ligeramente. Por un momento, recordó las noches que había pasado investigando la situación médica de Carmen Herrera. «¿Tu madre está enferma?», preguntó, y por primera vez en semanas la preocupación en su voz no era completamente fingida. «Diabetes», respondió Paloma simplemente, «pero estamos manejándolo bien». Santiago sabía exactamente cuánto costaban esos medicamentos y cuánto ganaba Paloma limpiando casas. Las matemáticas no cuadraban, lo que significaba que la familia estaba sacrificando otras necesidades. «Paloma», dijo impulsivamente, «¿te gustaría almorzar conmigo? Conozco un lugar tranquilo cerca de aquí». Paloma se quedó boquiabierta. ¿Un millonario la estaba invitando a almorzar? ¿A ella, una empleada doméstica? «Yo no creo que sea apropiado, señor Mendoza», balbuceó. «Somos de mundos muy diferentes». «Llámame Santiago», insistió él acercándose un paso, «y los mundos solo están separados por las barreras que nosotros construimos. ¿No crees que vale la pena derribar algunas?» Había algo en su voz, una calidez que parecía genuina, que hizo que las defensas de Paloma comenzaran a desmoronarse. «No sé», dudó ella, pensando en su madre esperándola en casa, en Mateo que regresaría de la escuela en unas horas. «Solo 1 hora», prometió Santiago. «Hay una cafetería pequeña a 2 cuadras. Nada elegante, nada que te haga sentir incómoda». Finalmente, Paloma asintió. Mientras caminaban hacia la cafetería, Santiago se sorprendió a sí mismo disfrutando de la conversación genuina.
Paloma hablaba de su hermano con tanto amor, de su madre con tanta devoción, que por momentos olvidaba que esto era parte de un plan de venganza. «¿Por qué nunca te casaste?», preguntó Paloma durante el almuerzo, inmediatamente sonrojándose por su atrevimiento. «Perdón, no debería preguntarte eso». Santiago la miró fijamente, y por un momento su máscara casi se deslizó. «Nunca encontré a la mujer correcta», respondió, y se sorprendió de que fuera parcialmente cierto. «¿Y tú? ¿No hay ningún novio esperándote?» «No tengo tiempo para eso», respondió Paloma honestamente. «Mi familia es mi prioridad». Mientras regresaban, Santiago se sintió extrañamente reluctante a despedirse. Había algo en la presencia de Paloma que calmaba la rabia constante que había vivido en su pecho durante años. «¿Puedo verte de nuevo?», preguntó antes de que ella pudiera irse. «Santiago», dijo Paloma suavemente, «tú eres un hombre millonario y yo soy... yo. Esto no puede llevar a nada bueno». «Déjame preocuparme por eso», respondió él tomando su mano. «Solo dime que me darás una oportunidad». Paloma sintió que su resolución se desvanecía bajo la intensidad de su mirada. Sin saber por qué, asintió. Esa noche, mientras Paloma ayudaba a Mateo con sus tareas, no podía dejar de pensar en Santiago. No sabía que él estaba en su oficina, mirando su fotografía y luchando contra sentimientos que no había esperado desarrollar. El plan de venganza había comenzado, pero el corazón humano es impredecible, y ambos estaban a punto de descubrir que el amor puede florecer incluso en el terreno más tóxico. 3 semanas después de su primer almuerzo, Santiago y Paloma se habían estado viendo regularmente. Cada encuentro era cuidadosamente orquestado por Santiago para parecer casual, pero internamente él luchaba contra sentimientos que no había anticipado. Esta tarde, Santiago esperaba a Paloma en el pequeño parque cerca de su casa, donde se habían acostumbrado a encontrarse. Llevaba una bolsa de medicamentos en la mano, algo que había comenzado a hacer casualmente después de sus citas. «Pasé por la farmacia y recordé que mencionaste que a tu madre se le estaban acabando estas pastillas», dijo cuando Paloma llegó, tendiéndole la bolsa. Paloma se quedó inmóvil, mirando los medicamentos que costaban el equivalente a 2 semanas de su salario. «Santiago, no puedo aceptar esto», dijo suavemente, aunque sus ojos se llenaron de lágrimas de gratitud. «Es demasiado». «Es solo dinero, Paloma», respondió él acercándose. «Para mí no significa nada, pero para tu madre puede significar todo». Era cierto que el dinero no significaba nada para él, pero lo que no había esperado era la satisfacción profunda que sintió al ver el alivio en los ojos de Paloma. Por primera vez en años, su riqueza había sido usada para crear algo hermoso en lugar de destruir. «¿Por qué?», preguntó Paloma, su voz apenas un susurro. «¿Por qué eres tan bueno conmigo?». Santiago sintió que su máscara se resquebrajaba. La pregunta inocente de Paloma le llegó directo al corazón, porque la respuesta que quería dar no era la que había planeado. «Porque...», comenzó, pero se detuvo. ¿Cómo podía explicar que había comenzado todo esto como venganza, pero que ahora, mirándola a los ojos, solo quería protegerla? «Porque me importas», terminó finalmente, y se sorprendió de que fuera completamente cierto. Paloma se acercó a él, poniéndose de puntillas para besar su mejilla. «Gracias», murmuró contra su piel, «por todo». Santiago cerró los ojos sintiendo el calor de sus labios, y por un momento olvidó completamente su plan de venganza. Esa noche, en su oficina, Santiago llamó a Roberto. «Quiero que canceles la investigación sobre los Herrera», dijo abruptamente. «¿Señor?». Roberto sonó confundido. «Pero el plan ha cambiado», interrumpió Santiago, aunque él mismo no estaba seguro de cómo había cambiado exactamente. Mientras tanto, en la pequeña casa de la colonia Doctores, Paloma ayudaba a su madre a tomar sus medicamentos nuevos. «Mija», dijo Carmen, estudiando el rostro de su hija, «este hombre, Santiago, ¿qué sientes por él?». Paloma se sentó en la cama junto a su madre, suspirando profundamente. «No lo sé, mamá. Es tan diferente a nosotros, pero cuando estoy con él, siento como si fuera posible soñar con algo más grande». Carmen tomó las manos de su hija entre las suyas. «Ten cuidado, mi amor. Los hombres ricos pueden ser generosos, pero rara vez es sin precio». Las palabras de su madre resonaron en la mente de Paloma,
pero cuando recordó la ternura en los ojos de Santiago, decidió que algunas veces el corazón tenía que tomar riesgos. Santiago no había visitado la mansión familiar en Bosques de las Lomas en más de 6 meses, pero esta noche tenía una confrontación pendiente. Su padre Ramón Mendoza lo esperaba en su estudio rodeado de retratos de antepasados y trofeos de conquistas empresariales. «Santiago», dijo Ramón sin levantar la vista de los documentos que revisaba, «he escuchado rumores interesantes sobre tus actividades recientes». «¿Qué tipo de rumores?», preguntó Santiago, aunque ya sabía a dónde se dirigía la conversación. «Que has estado visto con una empleada doméstica, una muchacha de los barrios pobres». Ramón finalmente levantó la vista, su expresión llena de desdén. «Espero que solo sea un entretenimiento pasajero». Santiago sintió la rabia familiar subir por su pecho, pero esta vez tenía un matiz diferente. Ya no era solo la rabia por los años de frialdad emocional de su padre, sino algo más protector. «Su nombre es Paloma Herrera», dijo deliberadamente, observando la reacción de su padre. Ramón se quedó inmóvil por un momento, y Santiago vio un destello de algo. ¿Culpa? ¿Miedo? Cruzar por sus ojos. «Herrera», repitió Ramón lentamente. «Ese nombre me resulta familiar». «Debería», respondió Santiago, acercándose al escritorio. «Eduardo Herrera. ¿Recuerdas? El hombre cuya empresa destruiste hace años, el que se suicidó por tu culpa». El color se drenó del rostro de Ramón. «Santiago, eso fue solo negocios. Yo no... ¿No qué? ¿No robaste sus métodos? ¿No usaste tu influencia para arruinarlo? ¿No te burlaste de él cuando vino a suplicarte que le dieras una oportunidad?» Santiago se inclinó sobre el escritorio, sus ojos ardiendo de furia. «Paloma es su hija, papá, la hija del hombre que mataste con tu codicia». Ramón se levantó abruptamente, su rostro enrojeciendo. «Yo no maté a nadie. Eduardo Herrera era débil, no pudo manejar el mundo real de los negocios. Era un hombre honesto en un mundo de tiburones», replicó Santiago, «y tú lo destruiste por diversión». «¿Y qué planeas hacer al respecto?», preguntó Ramón, recuperando su compostura. «¿Casarte con ella? ¿Arruinar el nombre de la familia por un sentimiento de culpa mal dirigido?». Santiago se quedó en silencio por un momento, porque esa era exactamente la pregunta que había estado evitando. ¿Qué planeaba hacer? «Tal vez», respondió finalmente. «Tal vez es hora de que alguien en esta familia haga algo correcto». Ramón soltó una risa amarga. «Eres más ingenuo de lo que pensaba. Esa muchacha, tan pronto como sepa quién eres realmente, tan pronto como sepa lo que hice a su familia, te odiará. El apellido Mendoza será una maldición para ella». Las palabras de su padre golpearon a Santiago como un puño en el estómago, porque sabía que eran ciertas. Paloma no sabía que él era el hijo del hombre que había destruido a su familia. Cuando lo descubriera, y eventualmente lo haría, todo entre ellos se desmoronaría. «Además», continuó Ramón, notando la duda en los ojos de su hijo, «¿realmente crees que ella te ama a ti? ¿O simplemente está deslumbrada por tu dinero? Una muchacha pobre, con una madre enferma, un hermano que mantener, ¿no es conveniente que se haya enamorado del millonario que puede resolver todos sus problemas?» Santiago quería gritar que su padre estaba equivocado, que Paloma era diferente, que sus sentimientos eran genuinos, pero las semillas de la duda ya habían sido plantadas. Esa noche, Santiago manejó por las calles de la ciudad, pasando por el barrio de Paloma una y otra vez, luchando consigo mismo. En su teléfono tenía mensajes de ella, dulces y cariñosos, pero ahora las palabras de su padre resonaban en su mente. ¿Era real lo que sentía por él, o era solo gratitud disfrazada de amor? Por primera vez desde que había comenzado todo esto, Santiago se preguntó si tal vez debería alejarse de Paloma antes de que fuera demasiado tarde, antes de que ella descubriera la verdad y ambos terminaran destruidos. Pero cuando vio su nombre iluminarse en la pantalla de su teléfono con otro mensaje, «Espero que hayas tenido un buen día. Mi madre quiere conocerte. Te amo». Santiago supo que ya era demasiado tarde para alejarse. Estaba enamorado de la mujer que había planeado destruir y no tenía idea de cómo salir de la trampa que él mismo había construido. Santiago se encontraba frente al pequeño edificio de departamentos en la colonia Doctores, sosteniendo un ramo de flores
y una caja de pasteles de una pastelería cara de Polanco. Sus manos temblaban ligeramente, algo que no le había pasado desde que era niño. Esta noche conocería oficialmente a la familia de Paloma, y por primera vez en su vida adulta tenía miedo de no ser suficiente. Paloma abrió la puerta, radiante en un vestido sencillo pero limpio, que obviamente había planchado con especial cuidado. Su sonrisa se iluminó al verlo, y Santiago sintió que su pecho se contraía de una forma que ya no podía negar. «Llegaste», dijo ella, poniéndose de puntillas para besar su mejilla. «Mamá está nerviosa. Nunca habíamos tenido visitas tan elegantes». El pequeño departamento estaba impecable. Santiago podía ver que habían movido muebles y usado sus mejores platos, que aunque eran sencillos, brillaban de limpieza. El aroma de mole casero llenaba el aire, y Santiago se sintió extrañamente conmovido por el esfuerzo que habían hecho para recibirlo. «Mamá, te presento a Santiago», dijo Paloma, llevándolo hacia donde Carmen Herrera esperaba sentada en el pequeño sofá. Carmen se había vestido con su mejor blusa y había logrado ocultar la fatiga que la diabetes le causaba. Sus ojos, sin embargo, estudiaron a Santiago con la intensidad de una madre protectora. «Señor Mendoza», dijo Carmen, extendiendo su mano. «Es un placer conocerlo finalmente». «El placer es mío, señora Herrera», respondió Santiago, tomando su mano con cuidado. «Paloma habla de usted constantemente. Puedo ver de dónde sacó su fortaleza». Carmen sonrió, pero Santiago notó que sus ojos no perdían esa mirada evaluadora. «Siéntese, por favor. Espero que le guste el mole. Es la receta de mi abuela». En ese momento, Mateo salió corriendo de su habitación, deteniéndose abruptamente al ver a Santiago. El niño de 8 años lo miró con una mezcla de curiosidad y timidez. «Mateo», lo llamó Paloma suavemente. «Ven a conocer a Santiago». El niño se acercó despacio y Santiago se agachó para estar a su altura. «Hola, Mateo. Tu hermana me ha contado que eres muy bueno en matemáticas». Los ojos de Mateo se iluminaron. «¿Te gustan las matemáticas?» «Me encantan», respondió Santiago honestamente. «Dirijo una empresa y uso matemáticas todos los días». Durante la cena, Santiago se encontró genuinamente disfrutando de la conversación. Carmen tenía una sabiduría serena que venía de años de lucha, y Mateo era increíblemente inteligente para su edad. Pero fue observar a Paloma interactuar con su familia lo que realmente lo conmovió. La forma en que cortaba discretamente la comida de su madre en trozos más pequeños para que fuera más fácil de masticar. Cómo se aseguraba de que Mateo comiera sus vegetales sin hacer que se sintiera regañado. La manera en que anticipaba las necesidades de ambos sin hacerlos sentir como una carga. «Santiago», dijo Carmen durante el postre, «¿puedo preguntarle qué intenciones tiene con mi hija?» El silencio se instaló en la pequeña mesa. Paloma se sonrojó profundamente. «Mamá», comenzó a protestar. «Está bien», interrumpió Santiago, mirando directamente a los ojos de Carmen. «Señora Herrera, amo a su hija. Quiero pedirle que se case conmigo». El tenedor de Paloma cayó con un ruido metálico sobre el plato. «¿Qué?» Santiago se giró hacia ella, tomando sus manos. «Paloma, sé que es repentino, pero estos meses contigo han sido los más felices de mi vida. No quiero pasar otro día sin saber que vas a estar conmigo para siempre». Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Paloma. «Santiago, nosotros somos muy diferentes». «Eso no importa», insistió él, y en ese momento lo creía completamente. «Te amo exactamente como eres». Carmen observaba la escena con una mezcla de alegría y preocupación. Había algo en los ojos de Santiago que no podía descifrar. Amor genuino, pero también algo que parecía casi... ¿culpa? «Sí», susurró Paloma finalmente. «Sí, me casaré contigo». Mientras Santiago la besaba, Mateo aplaudía emocionado, pero Carmen siguió estudiando al hombre que acababa de pedirle la mano a su hija. Había algo que no encajaba, algo que la hacía recordar una conversación que había tenido con su esposo años atrás sobre hombres poderosos que siempre tenían motivos ocultos. 2 semanas después del compromiso, Paloma se encontraba en una boutique exclusiva de Polanco, siendo atendida por un equipo de consultoras de imagen que Santiago había contratado. El vestido que llevaba puesto costaba más que lo que su familia gastaba en un año completo. «Señorita Herrera»,
dijo la consultora principal, una mujer elegante llamada Victoria. Necesitamos trabajar en su postura. Las mujeres de la alta sociedad caminan de manera diferente. Paloma se sintió incómoda mientras la mujer le corregía cada movimiento, cada gesto. Era como si estuvieran tratando de borrar todo lo que ella era para convertirla en algo completamente diferente. ¿Es realmente necesario todo esto?, preguntó Paloma cuando Santiago llegó a recogerla. Quiero que te sientas cómoda en mi mundo, respondió él, pero había algo en su tono que sonaba ensayado. La gente puede ser cruel con los que perciben como diferentes. Esa noche, Santiago la llevó a una cena benéfica en uno de los hoteles más exclusivos de la ciudad. Paloma se sintió completamente fuera de lugar entre las mujeres que hablaban de viajes a Europa como quien habla del clima, y hombres que discutían negocios que involucraban más dinero del que ella podía imaginar. Santiago, susurró una mujer elegante de mediana edad, acercándose a ellos. ¿No vas a presentarnos a tu acompañante? La forma en que dijo acompañante hizo que Paloma se sintiera pequeña e insignificante. Por supuesto, respondió Santiago, poniendo su brazo protectoramente alrededor de Paloma. Esta es mi prometida, Paloma Herrera. Ah, dijo la mujer, mirando a Paloma de arriba abajo. ¿Herrera? ¿De los Herrera de Guadalajara? No, respondió Paloma suavemente. Soy de aquí, de la Ciudad de México. La mujer sonrió, pero no había calidez en esa sonrisa. ¡Qué interesante! Después de que la mujer se alejó, Paloma se sintió aún más incómoda. Santiago, dijo más tarde, mientras manejaban de regreso a su casa, ¿siempre va a ser así? ¿La gente siempre me va a ver como si no perteneciera? Santiago apretó el volante. Se acostumbrarán. Solo necesitan tiempo para conocerte. Pero Paloma notó que no había respondido realmente su pregunta. Al día siguiente, mientras Paloma limpiaba la casa de los Vega, un trabajo que había mantenido a pesar del compromiso porque necesitaba el dinero, escuchó una conversación que la heló hasta los huesos. ¿Has oído sobre Santiago Mendoza?, decía la señora Vega a una amiga por teléfono. Se va a casar con una empleada doméstica. Sí, con una de las muchachas que limpian casas. Paloma se quedó inmóvil detrás de la puerta. Dicen que es parte de algún juego extraño, continuó la señora Vega. Los hombres ricos a veces hacen estas cosas por capricho, ¿sabes? Como adoptar un perrito de la calle. Las palabras golpearon a Paloma como bofetadas físicas. Se escapó al baño y se miró en el espejo, viendo por primera vez lo que otros veían. Una muchacha ingenua que había sido rescatada de la pobreza por un millonario aburrido. Esa noche, cuando Santiago vino a verla, Paloma estaba más callada de lo usual. ¿Qué pasa?, preguntó él, notando su estado de ánimo. Santiago, dijo ella lentamente, ¿por qué te enamoraste de mí? La pregunta lo tomó por sorpresa. ¿Qué quieres decir? Soy pobre, sin educación, sin nada que ofrecerte excepto problemas. Sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿Por qué yo? Santiago sintió pánico, porque no tenía una respuesta que pudiera dar sin revelar la verdad. ¿Cómo podía explicar que había comenzado como venganza, pero se había convertido en amor? ¿Cómo podía decirle que cada día luchaba contra la culpa de saber lo que su familia había hecho a la suya? Porque eres especial, dijo finalmente, pero incluso a él le sonó vacío. Paloma estudió su rostro, y por primera vez vio algo que la alarmó. Había secretos en los ojos de Santiago, secretos que él estaba luchando por mantener ocultos. ¿Hay algo que no me estás diciendo?, preguntó directamente. Santiago sintió que se encontraba en un precipicio. Una parte de él quería confesarlo todo, pero otra parte sabía que hacerlo destruiría todo lo que habían construido. No, mintió, y esa mentira se sintió como una traición no solo a Paloma, sino a sí mismo. Pero Paloma ya había visto la duda en sus ojos, y por primera vez desde que se habían conocido, comenzó a preguntarse si realmente conocía al hombre con quien se iba a casar. Una semana antes de la boda, Paloma se encontraba organizando los últimos detalles en la oficina de la planificadora de eventos cuando recibió una llamada inesperada. Era Roberto, el asistente de Santiago, quien sonaba nervioso y urgente. Señorita Herrera, necesito hablar con usted. Es sobre Santiago. Hay cosas que usted debe saber antes de la boda. Paloma sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal.
¿Qué tipo de cosas? No puedo hablar por teléfono. ¿Puede encontrarse conmigo en el Café Luna en la colonia Roma? Es importante. Una hora después, Paloma se sentaba frente a Roberto, quien tenía una carpeta gruesa sobre la mesa y una expresión atormentada en el rostro. «Señorita Herrera», comenzó Roberto, «he trabajado para Santiago durante 3 años y nunca lo había visto luchar tanto consigo mismo como en estos últimos meses». «¿De qué está hablando?», preguntó Paloma, aunque su corazón ya comenzaba a acelerarse. Roberto abrió la carpeta, revelando fotografías, documentos y artículos de periódico. «¿Reconoce a este hombre?», preguntó, señalando una fotografía en blanco y negro. Paloma se inclinó para ver mejor, y su mundo se detuvo. Era su padre, Eduardo Herrera, pero mucho más joven, sonriendo junto a un hombre que no reconocía en lo que parecía ser una oficina. «Es mi papá», susurró, «pero él murió hace 5 años. Este es Ramón Mendoza», dijo Roberto, señalando al otro hombre en la fotografía. «El padre de Santiago». Paloma miró la imagen confundida. «No entiendo, ¿se conocían?». Roberto suspiró profundamente. «Señorita, su padre tenía una empresa textil, una empresa próspera, hasta que Ramón Mendoza decidió que quería los métodos de producción que su padre había desarrollado». Con cada palabra, Roberto fue narrando la historia que Paloma nunca había conocido completamente. Cómo su padre había confiado en Ramón Mendoza, cómo había compartido sus secretos comerciales, creyendo en una sociedad que nunca existió, cómo había sido sistemáticamente destruido y arruinado. Su padre se suicidó porque no pudo soportar haber perdido todo. Continuó Roberto, su voz quebrándose. Y Santiago lo sabía todo desde el principio. Paloma sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor. «¿Qué está diciendo?». «Santiago la buscó deliberadamente, señorita. Todo esto, el conocerla, enamorarla, la propuesta de matrimonio, era parte de un plan de venganza contra su propio padre». Las lágrimas comenzaron a caer por las mejillas de Paloma como una cascada. «¿Venganza? Iba a casarse con usted y luego humillarla públicamente para demostrar a su padre el daño que había causado. Pero Roberto dudó. Pero algo cambió. He visto cómo la mira, señorita. Creo que se enamoró de usted de verdad». Paloma se levantó abruptamente, tropezando con la silla. «¿Por qué me está diciendo esto?». «Porque mañana, en una reunión de la junta directiva, Ramón Mendoza planea revelar públicamente la identidad de usted y la historia de su familia. Va a humillarla frente a todos los socios y la prensa. Santiago no lo sabe, pero su padre descubrió el plan y decidió atacar primero». El mundo de Paloma se desmoronó completamente. El hombre que amaba, que había creído que la amaba, la había estado usando como un peón en un juego de venganza familiar. Cada caricia, cada palabra dulce, cada momento íntimo había sido una mentira. «Tengo que irme», murmuró, tomando su bolso con manos temblorosas. «Señorita Herrera», gritó Roberto mientras ella se alejaba, «Santiago realmente la ama ahora. Él no sabe lo que su padre planea hacer». Pero Paloma ya no podía escuchar nada más que el sonido de su corazón rompiéndose en 1000 pedazos. Si usted más seguro es un su Paloma, llegó a su casa corriendo, con lágrimas cegándola y el pecho ardiendo de dolor. Carmen y Mateo estaban viendo televisión cuando ella irrumpió por la puerta. «Mija, ¿qué pasó?», exclamó Carmen, levantándose inmediatamente. Entre sollozos descontrolados, Paloma le contó todo a su madre. Cada revelación, cada mentira, cada momento en que había sido manipulada sin saberlo. Carmen la abrazó, sintiendo su propio corazón romperse por el dolor de su hija. «Todo este tiempo», lloró Paloma, «pensé que alguien como él podría amarme por quien soy, pero solo era venganza, solo era odio disfrazado de amor». Esa noche, Santiago llegó como siempre a las 8 en punto, con flores y una sonrisa que ya no podía engañar a Paloma. Ella lo esperaba en la pequeña sala, con los ojos rojos pero la espalda erguida. «Paloma, ¿qué pasa?», preguntó él inmediatamente, notando su estado. «Sé la verdad, Santiago», dijo ella con una voz que él nunca había escuchado antes. «Sé quién eres realmente y por qué estás conmigo». El color se drenó del rostro de Santiago. «Paloma, puedo explicar». «¿Explicar qué?», gritó ella, levantándose. «Explicar cómo planeaste destruirme desde el primer día.
¿Explicar cómo cada te amo era una mentira? ¿Explicar cómo ibas a humillarme después de la boda? No, exclamó Santiago acercándose a ella. Sí, así comenzó, pero cambió. Tú me cambiaste. Me enamoré de ti de verdad, Paloma. Todo lo que siento por ti es real. ¿Cómo puedo creerte?, lloró ella. ¿Cómo puedo creer una sola palabra de alguien que me mintió desde el primer momento? Santiago se arrodilló frente a ella, tomando sus manos a pesar de que ella trataba de alejarlas. Porque si esto fuera solo venganza, ya te habría lastimado. Porque cancelé todos los planes en cuanto me di cuenta de que te amaba. Porque cada día de estos meses ha sido una tortura, sabiendo que te estaba mintiendo pero sin saber cómo decirte la verdad sin perderte. Pero me perdiste de todas formas, gritó Paloma. Me perdiste el momento en que decidiste que era lo suficientemente insignificante como para ser usada en tu juego. En ese momento, Carmen salió de su habitación, donde había estado escuchando toda la conversación. Santiago, dijo con una voz tranquila pero firme, creo que es mejor que se vaya. Santiago se giró hacia Carmen desesperado. Señora Herrera, por favor, sé que cometí un error terrible, pero amo a su hija más que a mi propia vida. Carmen estudió su rostro por un largo momento. ¿Sabe qué me dijo mi esposo antes de morir? Me dijo que había aprendido a perdonar a Ramón Mendoza, porque el odio solo nos estaba destruyendo más de lo que él ya nos había destruido. Santiago se quedó inmóvil, las palabras golpeándolo como puñetazos. Pero el perdón, continuó Carmen, no es lo mismo que la confianza, y la confianza se construye con tiempo y acciones, no con palabras. Paloma miró a su madre, sorprendida por su sabiduría, incluso en medio del dolor. Si realmente ama a mi hija, dijo Carmen a Santiago, demuéstrelo, no con palabras, no con dinero, sino con acciones que muestren que la persona que dice ser ahora es real. Santiago asintió lentamente, las lágrimas cayendo por su rostro. ¿Qué tengo que hacer? Primero, dijo Paloma, su voz quebrada pero determinada, dile a tu padre que no se atreva a humillar a mi familia mañana. Segundo, aléjate de mí. Si lo que sientes es real, respeta mi decisión de necesitar tiempo. ¿Y después?, preguntó Santiago con voz desesperada. Paloma lo miró a los ojos, viendo por primera vez al hombre vulnerable detrás de la máscara de millonario. Después, si es que hay un después, vas a tener que demostrarme que puedes amar sin mentir, que puedes elegir la bondad sobre la venganza. Santiago se levantó lentamente sabiendo que había perdido lo más valioso que había tenido en su vida. Te amo, Paloma Herrera, y voy a pasar el resto de mi vida demostrándotelo, así me perdones o no. 6 meses después. Paloma trabajaba ahora en una pequeña escuela del barrio, enseñando a niños de primaria. Santiago había cumplido su palabra, había confrontado a su padre, había usado su influencia para crear un fondo de becas en nombre de Eduardo Herrera y había donado silenciosamente millones a organizaciones que ayudaban a familias en situación de pobreza. Nunca la había contactado directamente, pero Paloma sabía de sus acciones a través de noticias y conocidos mutuos. Cada buena acción parecía ser su forma de decir «lo siento» sin palabras. Una tarde, mientras salía de la escuela, lo encontró esperándola en la banqueta. Se veía diferente, más delgado, más humilde, con una tristeza en los ojos que no había estado allí antes. «Hola, Paloma», dijo suavemente. «Hola, Santiago», respondió ella, sorprendida de que su corazón aún se acelerara al verlo. «Solo quería decirte que estoy orgulloso de ti, de todo lo que has logrado». Paloma lo estudió. Había algo diferente en él, algo genuino que no había visto antes. «¿Has aprendido a vivir sin venganza?», preguntó ella. Santiago sonrió tristemente. «He aprendido que el amor es más poderoso que el odio, aunque sea demasiado tarde para nosotros». Paloma sintió que algo se movía en su pecho, algo que había mantenido cerrado durante meses. «Tal vez», dijo lentamente, «no sea demasiado tarde. Tal vez solo necesitemos empezar de nuevo con la verdad esta vez». Los ojos de Santiago se iluminaron con una esperanza que no se había atrevido a sentir. ¿Empezar de nuevo? «Mi nombre es Paloma Herrera», dijo ella extendiendo su mano. «Soy maestra, hija, hermana y sobreviviente. ¿Y tú?». Santiago tomó su mano, sintiendo lágrimas de gratitud en sus ojos. «Mi nombre es Santiago Mendoza. Soy empresario, hijo de un hombre que cometió errores terribles.
y alguien que está aprendiendo que el verdadero poder está en construir, no en destruir. Mientras caminaban juntos hacia el atardecer dorado de la Ciudad de México, ambos sabían que el camino hacia la reconstrucción de la confianza sería largo y difícil, pero también sabían que algunas historias de amor son más fuertes cuando se construyen sobre la base del perdón, la verdad y la esperanza de que las personas pueden cambiar. El amor había triunfado, no porque fuera fácil, sino porque ambos habían elegido que fuera más importante que el dolor del pasado.